Me llamo Héctor Ramírez González, tengo 63 años y vivo en Tonalá, Jalisco, México. Trabajo como encargado de mantenimiento en varias iglesias del municipio. Aquella mañana me llamaron como de costumbre, había una gotera en el techo del templo principal y pedían que fuera urgente. Para mí, era solo un trabajo más, un techo, una filtración, una revisión rápida y listo. Subí con mis herramientas, como siempre, sin imaginar que algo me esperaba allá arriba. El cielo estaba despejado, el aire en calma, pero al llegar al final de la escalera, antes siquiera de pisar o levantar una teja, vi algo colgado, algo que no debía estar ahí, y a partir de ese momento, entendí que no era una gotera lo que debía reparar, sino algo mucho más profundo. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Deja tu like y suscríbete. Los próximos testimonios te abrirán los ojos. Siempre confié, no solo en la doctrina, en las palabras que salían del púlpito o en los cantos que llenaban el templo en las noches de adoración, sino en la gente. Crecí creyendo que la iglesia era una extensión de la casa de Dios y que todo lo que allí sucedía era justo, sagrado y verdadero. Y fue con esa fe sencilla, casi ingenua, que me acerqué aún más. No era pastor ni ministro, pero trabajaba como conserje, encargado de mantenimiento o guardia de seguridad, según el día. Hacía un poco de todos, cambiaba focos, limpiaba salones, acomodaba sillas, me aseguraba de que todo estuviera en orden antes de cada reunión. Llegaba temprano y me iba tarde. Nadie me obligaba, lo hacía porque creía que mi dedicación era vista por Dios, que cada pequeño esfuerzo era una forma de servir. Con el tiempo me convertí en parte de lo que sucedía tras bambalinas. Pasaba más tiempo dentro de la iglesia que en mi propia casa. Conocía los pasillos vacíos, los armarios cerrados, el cuarto de instrumentos, los lugares a los que casi nadie iba. De vez en cuando oía conversaciones en voz baja, risas contenidas, puertas que se cerraban demasiado rápido, pero nunca lo cuestioné, no porque fuera ciego, sino porque confiaba. Me decía, deben estar preparando alguna sorpresa para los hermanos, o no es asunto mío, Dios conoce los corazones. La confianza era mi lente, mi filtro, mi barrera contra cualquier pensamiento negativo. Los líderes me trataban con cordialidad, algunos con frialdad, otros con más cercanía. El hijo del líder, por ejemplo, siempre era distinto, no tenía el mismo tono solemne de su padre ni la compostura de los demás trabajadores. Era más disperso, pero eso no era motivo para desconfiar de él. Al contrario, parecía más humano. A veces olvidaba compromisos, otras me pedía que abriera un salón fuera del horario establecido o decía que había dejado algo importante en el altar. Nunca me negué a ayudar, estaba allí para servir, y aunque algunas de sus actitudes me desconcertaban, como la forma en que les hablaba a ciertos miembros o las miradas que intercambiaba con algunas mujeres de la iglesia, reprimía cualquier juicio. Dios juzga, no yo, repetía para mis adentros. Había una habitación que frecuentaba más que las demás. Estaba en el pasillo trasero, junto al antiguo almacén de Biblias, una habitación pequeña que, técnicamente, funcionaba como archivo. Pocos conocían la llave, pero él tenía acceso. Un día me pidió que cambiara la cerradura. Dijo que era por seguridad, que ahí se guardarían documentos importantes. Hice el trabajo y le entregué la llave. No se lo comenté a nadie, y desde ese día noté que pasaba más tiempo allí, a veces por la noche, a veces durante los servicios religiosos. Nunca lo cuestioné. Mi trabajo era mantener el lugar limpio y funcional. Nada más. Pasaron los años y me volví casi invisible. Estaba en todos los servicios, en todas las reuniones, pero nadie me prestaba atención. Y eso, para mí, era un cumplido. Significaba que hacía bien mi trabajo, que nadie tenía que preocuparse por la limpieza, la iluminación ni la seguridad. Pero la verdad es que esta invisibilidad también me hizo observador. Empecé a notar patrones. Algunas personas solo venían cuando el hijo del líder estaba presente. Ciertas solicitudes para usar la iglesia siempre eran aprobadas cuando provenían de él.
Y estaban las sonrisas, sonrisas que no sabía cómo interpretar. ¿Demasiado alegres? ¿Demasiado atrevidas? Tal vez era solo paranoia, tal vez no. Recuerdo una noche particularmente extraña. Era una vigilia juvenil. Muchos hermanos, oraciones intensas, música a todo volumen. Mientras todos estaban en la nave principal, él me llamó discretamente, dijo que necesitaba ayuda desde atrás, algo relacionado con el sonido. Fui allí, como siempre, pero en cuanto llegué al pasillo, él entró solo en el archivo y cerró la puerta con llave. Me quedé allí, esperando instrucciones, pero no pasó nada. Pasaron los minutos, la música seguía a todo volumen. Oí voces, susurros, risas ahogadas. Algo me perturbó profundamente en ese momento, y, por primera vez, sentí que no solo estaba siendo útil, sino que me estaban utilizando. Esa noche, por primera vez, pensé en irme, en abandonarlo todo, pero me sentía atrapado, apegado. Era como si mi identidad estuviera entrelazada con ese lugar. Yo era el hermano que cuida la iglesia. Fuera de allí, ¿quién era yo? Era más fácil continuar, fingir que no pasaba nada, pero algo ya había cambiado dentro de mí. Aún así, seguí sirviendo, seguí limpiando, cambiando bombillas y atendiendo diligentemente el templo, pero mi corazón ya no era el mismo. Empecé a tener dificultades para orar. Las palabras ya no me salían con la misma verdad. Los himnos ya no me conmovían. Y cada vez que me cruzaba con el hijo del líder, sentía una incomodidad inexplicable. No era miedo, era duda, una duda que crecía cada día, con cada llave que entregaba, con cada habitación que abría, con cada sonrisa que me regalaba, no a mí, sino a los demás. Le conté todo esto a mi esposa, me escuchó en silencio, y con expresión cansada, me dijo, siempre has confiado demasiado, quizás ahora sea el momento de verlo por ti mismo. Esas palabras me acompañaron durante semanas, resonaron en mi interior como una llamada, un susurro inquietante que decía, presta atención, y así fue como empecé a observar más, no por chismes, no por curiosidad, sino por necesidad. Sentía que algo andaba mal, algo que los servicios religiosos, las alabanzas y los discursos bien elaborados ya no podían ocultar. La fachada era hermosa, pero tras la cortina, algo me decía que la realidad era diferente, y necesitaba descubrirlo. Sube rápido, mira lo que puedes hacer, pero sin llamar la atención. Así empezó todo. No hubo muchas explicaciones, ninguna solicitud formal ni ninguna orden oficial de los líderes. Solo un mensaje discreto, casi susurrado, de alguien que conocía mi trabajo y sabía que no hacía muchas preguntas. Se me acercó después del servicio vespertino, mientras recogía algunas herramientas en el almacén lateral de la iglesia. Era uno de los asistentes de mayor edad, alguien que siempre estaba presente, pero que rara vez decía algo directamente. Esa noche, se acercó con expresión seria y dijo en voz baja, Rodrigo, ¿puedes ayudarme con algo? Está arriba en la torre, pero no hace falta que se lo digas a nadie, solo sube, mira qué puedes hacer y baja, rápido, sin llamar la atención. Esas palabras se me quedaron grabadas en la memoria. No eran simples términos técnicos, no parecían una solicitud de mantenimiento común. Había algo ahí, el tono, la urgencia contenida, la vacilación en sus ojos cuando mencionó sin llamar la atención. Mi primera reacción fue preguntar qué estaba pasando, pero fue evasivo. No es nada grave, quizás solo un cortocircuito, o algo que golpeó con el viento. La puerta crujió, el pastor me pidió que la revisara, pero no quiere armar un escándalo ahora, es mejor que vaya solo. Algo andaba mal. En más de 20 años trabajando con electricidad, me habían llamado para arreglar cosas urgentes, pero nunca con tanto secretismo, y nunca en un lugar como ese. La torre de la iglesia siempre tenía un aire misterioso. Era una estructura alta e imponente que se alzaba sobre el templo principal. Tenía ventanas pequeñas, una escalera de caracol de hierro y se usaba muy poco. Decían que solo había una campana vieja y en desuso y algunos objetos guardados, cosas sin valor. Pero lo cierto es que nadie la había subido en años, y cuando alguien hablaba de la torre,
siempre era con un tono de dejémosla en paz. Aún así, obedecí. Algo dentro de mí dudó, es cierto, pero otra parte, la que siempre buscaba ser discreta y servicial, decidió simplemente cumplir con la petición. Tomé mi linterna, un destornillador, y empecé a caminar hacia la escalera lateral de la torre. Estaba oscuro, y solo unas pocas luces de emergencia iluminaban el pasillo que conducía a la puerta de acceso. Por el camino, el silencio era casi absoluto, ni un sonido de alabanza, ni de voces rezando, solo el eco de mis propios pasos. Y fue en ese silencio que la inquietud empezó a apoderarse de mí. Recordé sus palabras: no llames a nadie. ¿Por qué? Si era solo una simple reparación, ¿qué daño habría en avisarles a los demás? Llegué al pie de las escaleras. Eran estrechas, viejas, con pasamanos oxidados. La puerta de hierro estaba entreabierta, y un suave crujido indicaba que se movía con el viento. Al parecer, podría ser solo eso, una puerta suelta, pero algo no cuadraba. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera subido apresuradamente y hubiera dejado huellas recientes. Y además, una ligera fragancia a incienso flotaba en el aire, un olor que no pertenecía a ese lugar. Subí los primeros escalones lentamente, sintiendo el metal crujir bajo mis pies. Cada paso era una mezcla de anticipación y miedo. Al llegar a la mitad de la escalera, oí un ruido, algo así como un objeto siendo arrastrado. Me quedé paralizado, permanecí en silencio unos segundos, intentando discernir si era solo el viento o si había alguien más allí arriba, pero no oí nada más. Respiré profundamente, caminé hasta el último tramo de escaleras, con mi linterna en la mano, empujé la puerta de madera que conducía al pequeño salón de la torre. Lo primero que vi fue polvo en el aire. Un rayo de luz se filtraba por una grieta en la pared, iluminando partículas que danzaban lentamente. Había cajas apiladas, trapos tirados en el suelo y, en un rincón de la habitación, una mesa, cubierta con una sábana oscura. Me acerqué, mi corazón latía más rápido y mi respiración se entrecortaba. Este no era un almacén cualquiera, algo allí estaba fuera de lugar. Retiré con cuidado la sábana de la mesa. Debajo, había varios objetos cuidadosamente ordenados, velas apagadas, botellas de vidrio con líquidos de colores, un libro grueso con la tapa de cuero oscurecido, y en el centro, un crucifijo con símbolos grabados con un cuchillo. Eran cortes profundos que formaban formas que no reconocí. Me aparté instintivamente. No era solo un problema de mantenimiento, era algo ritualístico, algo que no podía explicar. Recordé las instrucciones: mira qué puedes hacer, pero sin llamar la atención. Ahora entendía por qué era tan importante el secreto. No era para evitar causar revuelo entre los hermanos. Era para proteger a quien lo había organizado. Era para mantener en secreto lo que se estaba haciendo allí. Volví la mirada al libro. Había una página abierta, con símbolos que parecían manuscritos antiguos, y junto a ella, una fotografía antigua, en blanco y negro. Era el retrato de un grupo de hombres vestidos con hábitos clericales, pero había algo en sus rostros, una seriedad inquietante, casi amenazante. Mantuve esa imagen en mi mente, y decidí bajar. Cuando regresé al pasillo, el asistente todavía estaba allí, de pie a la sombra de una columna. ¿Y entonces?, preguntó sin mirarme a los ojos. Le respondí simplemente: la puerta golpea por el viento. Ya la ajusté. Está arreglada. Él asintió y dijo: gracias, Rodrigo. Mejor no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Cierto. En ese momento, supe que me enfrentaba a algo más grande de lo que entendía, y, aún sin comprenderlo todo, algo dentro de mí había cambiado. La torre no era solo una estructura olvidada, era un escondite, un punto ciego, y yo había sido el primero en verlo. Subí con el corazón encogido, latiendo con fuerza como si cada latido quisiera advertirme de que no era una subida cualquiera. El pastor había mencionado una gotera en el servicio anterior, un problema estructural que requería atención urgente, así que me ofrecí a subir al tejado de la iglesia. Al fin y al cabo, como albañil y manitas de confianza de la congregación, esa era una de mis responsabilidades. Pero la verdad es que, en el fondo,
Había otra razón que me impulsaba, una curiosidad que se encendió en lo más profundo de mi alma en cuanto vi el agua goteando cerca del púlpito, como si viniera de un lugar invisible. No puedo explicarlo, pero había algo inusual en esa gotera, como si el tejado hubiera empezado a supurar desde dentro. Recuperé la escalera de aluminio guardada en el cuarto de herramientas, caminé hacia el salón principal y coloqué el pie derecho justo debajo de la lámpara central. El techo era de madera vieja, revestido con tablones sencillos, pintado de blanco, y allí, justo al lado de donde el pastor solía predicar, había una mancha oscura que no salía. Subí escalón a escalón, sintiendo el peso del silencio a mi alrededor. La iglesia estaba vacía a esa hora del día, salvo por mí y, quizás, por Dios. Al llegar arriba, abrí con cuidado la trampilla que conducía al ático. La tapa de madera se dio con un crujido lento, como si no se hubiera abierto en mucho tiempo. Un fuerte olor a moho y humedad me inundó la cara. Era diferente del olor a madera vieja, era más denso, como un lugar cerrado durante décadas. Me recosté en el interior, me giré y apoyé las rodillas en el suelo cubierto de tablones mal clavados. La luz del pasillo de abajo desapareció y me envolvió una oscuridad cálida y silenciosa, hecha de polvo y recuerdos. Encendí la linterna de mi teléfono y empecé a gatear. La fuga no estaba lejos, solo a 2 o 3 metros. Seguí el sutil sonido de las gotas al caer, un ritmo casi hipnótico, pero en cuanto me acerqué un poco más, sentí que había algo extraño en ese espacio. El techo parecía más grande de lo que debería ser, como si no fuera solo el techo de la iglesia, sino otro espacio olvidado allá arriba. El suelo de madera crujió suavemente, como si estuviera vivo, y el aire se volvió cada vez más denso. Llegué a la zona húmeda. Las tablas estaban empapadas, parte del techo se había roto. El agua goteaba lentamente, formando un pequeño charco en la esquina. Lo toqué y confirmé que era reciente, quizá de la lluvia de la noche anterior. Tomé algunas fotos para enseñárselas al pastor más tarde y me preparé para irme. Pero fue entonces cuando me di cuenta. El silencio no era un silencio normal, era el tipo de silencio que parece escucharte, un vacío que no te deja en paz, ni siquiera cuando no hay nadie alrededor. El ruido de la ciudad desapareció, los coches, los pájaros, incluso el viento, todo se había desvanecido, y en ese preciso instante, me di cuenta de que había algo más. Me giré lentamente, y la luz de la linterna iluminó una pared improvisada, hecha de ladrillos mal encajados, como si alguien hubiera intentado ocultar algo detrás. Mira, corazón se paró por un segundo, toqué la pared, estaba fría, húmeda, recién construida, como si la hubieran construido en los últimos meses. Pero, ¿quién subiría hasta allí para construir una pared escondida tras el tejado de la iglesia? ¿Y por qué? Tragué saliva con dificultad. La linterna empezó a parpadear. La toqué suavemente y volvió a encenderse. Todo mi cuerpo temblaba. Había marcas en el suelo, como pisadas. ¿Alguien había estado allí, o aún lo estaba? Me quedé inmóvil unos minutos, intentando comprender si era una ilusión, si mi mente exageraba, o si lo que sentía era real. Cerré los ojos, recé una breve oración pidiendo protección e intenté alejar el miedo, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo en ese tejado, que quizá había subido para descubrir algo, pero lo que había encontrado era más grande que cualquier reparación o gotera. Antes de bajar, tomé otra foto de esa pared, guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia atrás, mirando a mi alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Al poner un pie en el suelo del pasillo, la luz parecía más intensa, el ruido de la calle regresó, un coche pasó tocando la bocina, un perro ladró, la realidad regresó, pero yo ya no era el mismo. Desde afuera, había ido a revisar una fuga, dentro, había entrado en un secreto, un espacio muerto y viviente dentro de la casa de oración, un silencio que hablaba, y, aunque nadie más lo entendiera, sabía que el techo de la iglesia ocultaba algo que no era solo madera y tejas. Era un antiguo susurro que pedía ser escuchado. Si alguna vez has sentido que hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras, donde el aire parece albergar verdades ocultas,
entonces entiendes cómo fue esa escalada, porque a veces, lo que se rompe no es solo el techo, es la confianza que teníamos en que todo allí era sagrado. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio, no el silencio habitual de las alturas, donde el sonido de los pasos se pierde en el vacío, sino un silencio denso y pesado, como si incluso el aire interior hubiera dejado de circular. Subí cada escalón con cautela, sintiendo la madera crujir bajo mis pies, como si la propia estructura protestara contra mi presencia. Debería haber retrocedido, debería haber bajado, pero algo más fuerte que la razón me impulsó hacia arriba, y al llegar a la cima, al pequeño espacio bajo el tejado de la torre, fue cuando lo vi. Al principio, no entendí bien qué veía. La tenue luz nocturna se filtraba por una pequeña abertura lateral, proyectando sombras que se confundían con los objetos olvidados, cajas viejas, telas cubiertas de polvo, trozos de madera y azulejos acumulados con el tiempo. Pero había algo diferente, algo que no encajaba con lo demás. Un movimiento sutil, como si una brisa hubiera pasado, y hubiera hecho que algo se balanceara. Me acerqué lentamente, y solo cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz me di cuenta, había algo colgando allí, sobre una viga de madera en la esquina de la torre. Mi corazón latía más rápido. De lejos, parecía tela, quizás una capa, pensé, pero al acercarme, noté que no era algo común. Era viejo, estaba sucio, desgarrado en varios sitios, y parecía manchado. La coloración oscura en algunas zonas delataba lo que temía admitir incluso ante mí mismo, podía ser sangre seca. Toqué la tela con las yemas de los dedos y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era áspera, con una textura que recordaba a la arpillera, pero lo que más me perturbó no fue el tacto, sino el olor. Un olor dulzón pero pútrido, como algo que ya no estaba en su mejor momento y que debía ser olvidado. Instintivamente, retrocedí un paso, miré más de cerca. No era solo una capa, algo estaba adherido a la tela, como cosido o pegado, un símbolo bordado a mano, tosco, rudimentario, una figura parecida a un ojo con llamas alrededor, envuelto por algo que parecía una cadena. No lo reconocí de inmediato, pero algo en esa imagen me estremeció. Parecía ritualista. Miré a mi alrededor, intentando comprender por qué estaba allí. ¿Quién habría subido a lo alto de la torre, un lugar prohibido incluso para los feligreses más veteranos, para colgar algo así? ¿Y con qué propósito? ¿Era un símbolo de devoción, una especie de maldición, o un mensaje para cualquiera que se atreviera a llegar tan lejos? Fue entonces cuando, impulsivamente, tiré suavemente de la tela hacia abajo, intentando soltar la parte que la sujetaba a la viga, pero al hacerlo, un pequeño objeto cayó al suelo con un sonido seco. Me agaché para ver qué era, y lo que encontré me heló la sangre. Era una muñeca pequeña, hecho de tela y paja, atado con cuerda gruesa, con una cruz dibujada en el pecho y espinas prendidas a la cabeza a modo de corona. Los ojos eran dos botones negros, cosidos torcidamente, que le daban al rostro una expresión vacía e inquietante. En ese momento, retrocedí 2 pasos más, sintiendo unas náuseas cada vez mayores. Estaba temblando. No era solo una pieza olvidada, era un objeto de intención, tenía un significado, y no cualquier significado. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué representaba? ¿Quién lo había puesto allí? ¿Y por qué? Recordé las viejas historias que se susurraban entre los hermanos de la congregación, historias sobre rituales antiguos, de otros tiempos, prácticas que habrían estado prohibidas décadas atrás, pero que algunos creían que aún se practicaban en secreto. Decían que ciertos líderes mantenían tradiciones secretas, heredadas de tiempos antiguos, peligrosas mezclas de fe y superstición, de lo sagrado y lo profano. Volví a mirar la muñeca. Era imposible negarlo. Estaba allí por una razón. No la habían olvidado, la habían puesto allí, quizás como parte de algo más grande, un pacto, un recordatorio, una advertencia, y una vez más me di cuenta de algo que me hizo estremecer más que cualquier otra cosa. Eso no se suponía que estuviera allí. Nada en ese lugar parecía compatible con la imagen de paz y devoción que transmitía la iglesia.
La torre debería haber sido solo un espacio estructural, un elemento arquitectónico como tantos otros, pero no lo era, escondía algo, algo que no se veía en los servicios, que no se escuchaba en los sermones, que no se encontraba en los cálidos abrazos de los hermanos y hermanas, y allí, en ese espacio olvidado, comprendí que no todo era lo que parecía. Fue en ese momento que oí un ruido abajo, pasos apresurados que resonaban por las escaleras de madera. Alguien subía. Pero no debería haber nadie, no se lo había dicho a nadie, y aunque lo hubiera hecho, ¿quién vendría a estas horas de la noche? Me giré rápidamente, intentando volver a meter la muñeca en la tela. Me temblaban los dedos, y el sonido de pasos se acercaba. Mi respiración se hizo más pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de inhalar. Los pasos cesaron por un momento, y entonces, una voz ronca resonó desde abajo. ¿Hay alguien ahí? Mi cuerpo se paralizó. Era una voz de hombre, una voz que no reconocí al instante, pero me sonaba familiar. Respiré hondo e instintivamente retrocedí 2 pasos, apoyándome en el suelo. No respondí, no podía. Se hizo el silencio de nuevo, y entonces, lentamente, los pasos empezaron a descender, uno a uno, más lentos ahora, como si quienquiera que estuviera allí supiera que lo había oído y quisiera que reflexionara sobre ello. Esperé unos minutos hasta asegurarme de que la persona se había ido. Bajé las escaleras en silencio, con la muñeca escondida en el bolsillo de mi abrigo. La capa permaneció donde estaba. Sin embargo, esa imagen no desapareció de mi mente ni un segundo, y mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad, solo una frase seguía martilleando mi mente: eso no se suponía que estuviera ahí, y tal vez, yo tampoco. En el instante en que mis ojos se posaron en ese objeto, mi cuerpo se congeló. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo, y ese segundo duró una eternidad. Mis pensamientos corrían, intentando ofrecer explicaciones rápidas, lógicas y reconfortantes. Quizás alguien olvidó esto, pensé. Quizás sea parte de alguna obra antigua, quizás algo del teatro juvenil de la iglesia, quizás una pieza de fantasía bíblica. Me lo dije, pero no creí ni una palabra, porque algo dentro de mí gritaba algo más. Algo dentro de mí se negaba a aceptar una simple justificación. Me acerqué lentamente, con pasos lentos, como quien se acerca a un animal herido, o a algo que podría atacar. En cualquier momento. La tela estaba parcialmente cubierta de un polvo fino y húmedo, pero lo que realmente me hizo retroceder fue el olor. Un olor fuerte, agridulce, casi agrio, que no se parecía a nada que pudiera identificar. No era moho, no era incienso viejo, era algo más crudo, más orgánico, el olor de algo vivo que se había dejado pudrir. Instintivamente me llevé la mano a la nariz, intentando evitar ese olor. Pero era demasiado tarde, el olor ya había impregnado mi mente. Miré más de cerca, era una especie de túnica, pero no era una túnica cualquiera, tenía manchas, no eran manchas de tinta, no eran decorativas, eran manchas oscuras y profundas, como si algo se hubiera filtrado a través de ellas y hubiera sido absorbido hacía mucho tiempo. Intenté no pensar en sangre, pero era imposible, porque, aunque intentara evitarlo, mi cerebro ya había hecho esa asociación. El color, la densidad, el olor, todo gritaba una verdad que no quería oír. Parecía ropa usada en algún tipo de ritual, y no una que predicara la paz, la fe o la comunión. Volví la mirada hacia el rincón del armario donde la túnica estaba parcialmente oculta, y vi que había más. Un collar con símbolos extraños, colgando como si lo hubieran dejado con prisa, un libro grueso, sin tapa, con las páginas arrugadas por la humedad, con letras escritas a mano que no pude entender. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Por qué estaría esto aquí? ¿Quién lo dejó? ¿Y por qué? Por un momento, consideré la posibilidad de estar exagerando, de estar dejando que mi imaginación me dominara, pero algo más profundo me impidió seguir con esa excusa. Porque, en todos mis años en la iglesia, nunca había visto algo igual, nunca había sentido esa incomodidad, nunca me había sentido tan violada, porque no era solo el entorno lo que me hacía sentir mal,
era yo, mi cuerpo, mi espíritu, mi sensación de seguridad. Todo estaba en alerta máxima. Intenté convencerme de nuevo. Podría ser del grupo de teatro juvenil, sí. Hicieron esa obra sobre el Antiguo Testamento. Quizá la usaron para representar a algún personaje de otro pueblo, pero ni siquiera eso tenía sentido. Esa obra había sucedido hacía más de 2 años. ¿Y por qué estaría escondida? ¿Por qué guardada en un lugar donde nadie debería ir? ¿Por qué con símbolos tan extraños? No era bíblico, no formaba parte de la doctrina. Era como si ese armario no perteneciera a la misma fe que había vivido desde la infancia. El miedo empezó a tomar forma. Ya no era una incomodidad vaga, era un miedo real, de descubrir algo que no estaba preparada para saber, de ser responsable de un secreto que quizá nadie quería revelar. ¿Y si se lo contaba a alguien? ¿Me creerían? ¿O dirían que estaba confundida? ¿Qué era mi imaginación? ¿Qué todo estaba en mi cabeza? En ese momento, recordé algo que mi abuela solía decir cuando era niña: la verdadera fe no se esconde, y lo que necesita secreto no viene de Dios. Esas palabras volvieron como un susurro a mi mente, como si ella estuviera conmigo, ayudándome a ver lo que no quería ver. El problema no era solo el objeto, sino lo que representaba, era lo que revelaba, una señal silenciosa de que, tal vez, no todos en la iglesia servían al mismo Dios. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Fue como si una parte de mi inocencia me fuera arrebatada en ese instante. Quise huir, pero también sabía que si huía, estaría negando la llamada que sentía mi corazón, porque esto no era solo un susto, era una advertencia, una llamada a ver, a investigar, a discernir. Me arrodillé en el suelo, todavía frente al armario, y cerré los ojos. Oré en silencio, ni siquiera sabía qué pedir, solo quería que Dios me mostrara qué hacer, que me diera valor, que me diera claridad, que me protegiera, porque, en ese momento, sentí que no estaba sola allí, y no me refiero a Dios, sino a la presencia de algo que no era sagrado. Al abrir los ojos, la tenue luz de la torre me pareció aún más oscura, el polvo en el aire se sentía más denso, y mi corazón, más pesado. Tomé el libro con cuidado, lo guardé en una bolsa que llevaba en el bolsillo del abrigo, y luego cerré el armario con manos temblorosas. Al bajar las escaleras, cada paso parecía resonar con más fuerza de lo habitual. Cada crujido de la madera sonaba como una advertencia. Llegué a la base de la torre con una pregunta resonando dentro de mí: si esto está aquí, ¿qué más podría estar escondido? Y lo más importante, ¿quién más lo sabe? Al principio, el silencio era absoluto. Solo oía el latido de mi corazón, acelerado, como si ya supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Estaba allí arriba, en lo alto de aquella torre polvorienta, observando los objetos que parecían olvidados, abandonados, o deliberadamente ocultos. Pero entonces, como un susurro lejano, oí algo, un crujido, luego otro, y luego, pasos, sí, pasos abajo, lentos, mesurados, como si alguien intentara no hacer ruido, pero el viejo suelo de madera lo delataba todo. Cera. Me cortó la respiración. Instintivamente me escondí detrás de una pila de cajas, cerca de las escaleras, intentando ver sin ser visto, y entonces, en el silencio de la noche, oí claramente una voz: ¿ya ha subido? No fue mi imaginación, alguien realmente estaba allí, y no estaba solo. ¿Qué tarda tanto?, dijo otra voz, más profunda, más impaciente. Mi cuerpo se congeló. Esa torre, esa escalera, esa puerta, todo lo que creía haber encontrado por casualidad ahora parecía formar parte de algo mucho más grande y peligroso. Esas voces no parecían sorprendidas, no decían: ¿quién anda ahí? Sabían que había alguien, sabían que, o estaba allí. Contuve la respiración, no me atreví a moverme, solo podía pensar en una cosa: ¿me estuvieron vigilando todo este tiempo? Empecé a recordar los últimos días, un diácono que me miraba raro al pasar, una hermana que una vez interrumpió mi conversación con otro hermano menor, cambiando de tema bruscamente, un servicio religioso en el que me pidieron que limpiara la torre, algo que nunca antes me habían pedido,
y, por supuesto, la puerta entreabierta. Esa puerta, que nunca se quedaría así. ¿Y si no fuera un accidente? ¿Qué hubiera pasado si todo eso hubiera sido planeado para que yo subiera allí y viera algo que no debería? Abajo, las voces continuaban, pero ahora eran más bajas, casi susurros. No entendía lo que decían, pero una cosa era segura, no se iban. Al contrario, los pasos empezaron a subir, lentamente, un crujido, luego otro, el sonido de alguien subiendo escalón a escalón. Cada crujido resonaba como una advertencia, como si la propia madera quisiera advertirme, has ido demasiado lejos. Pensé en salir de allí, en correr, bajar corriendo las escaleras y fingir que no había pasado nada. Pero ¿cómo? Estaba atrapado. Si subían por las escaleras, la única salida estaba bloqueada. Busqué con la mirada alguna otra alternativa, una ventana, una trampilla, cualquier cosa, pero no había nada. Solo las paredes frías, el techo, cubierto de telarañas y las sombras de la noche que parecían cerrarse sobre mí. Los pasos se detuvieron un momento. Oí un ligero golpeteo en la pared de madera, como si alguien la tocara con los dedos, examinándola. Luego, 2 pasos más. Ahora estaban muy cerca. Se me secó la garganta. Sentí un sudor frío en la cara. Intenté controlar la respiración, y entonces lo oí de nuevo. ¿Estás seguro de que entró? Silencio. Lo vi con mis propios ojos. Subió a la torre. Más silencio. Entonces vio. Esas 3 palabras sonaban como una frase. Él vio. En ese momento, comprendí que no era solo una visita a la torre. Era una trampa, y había caído en ella. Afuera, la calle estaba en silencio. No había nadie más. El servicio había terminado. Todos se habían ido a casa. Nadie sabría que estaba allí, ni siquiera mi esposa. Había subido por impulso, por curiosidad, y ahora estaba solo, rodeado de gente que sabía más de lo que debía y que, claramente, no quería testigos. Me temblaban las manos. Pensé en usar el celular, pero dejarlo en silencio fue mi error. En el calor del momento, ni siquiera pude escribir la contraseña. La pantalla se oscureció. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. 2 pasos más. Ahora estaban demasiado cerca. Intenté moverme en silencio hacia el otro lado de la torre. Quería ganar tiempo, pensar, pero entonces oí algo que me paralizó por completo. Rodrigo, dijo la voz más grave, sabemos que estás ahí. Mi nombre, sabían mi nombre. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y todo el cuerpo. Sabían quién era, sabían que estaba allí, y venían a por mí. Ya no había lugar a dudas. Había descubierto algo demasiado peligroso como para ignorarlo. ¿Pero qué? ¿Por qué estaba tan fuertemente custodiada esa torre? ¿Qué significaban esa caja con documentos, ese viejo cuaderno y los nombres garabateados con tinta roja? ¿Por qué había registros de bautismos secretos, donaciones sin registrar, cartas rotas y nombres que nunca se habían mencionado en los servicios religiosos? Cada detalle que había visto ahora parecía tener una nueva dimensión, y quizás era demasiado tarde para fingir que no lo había visto. El pomo giró, lentamente, estaba cerrado por dentro, por suerte, pero el sonido metálico resonó por la torre como un trueno. Rodrigo, abre, solo queremos hablar. Conversación, la misma palabra que tantos usaron antes de silenciar a otros. El mismo tono pacífico que precedió a las represalias. Esa voz que decía, hermano. Pero sonaba como una sentencia. Ya lo había visto antes, con otros, con una joven que cuestionó al líder, con un hermano mayor que descubrió irregularidades y desapareció del templo. Todos desaparecieron en paz. ¿Ahora era mi turno? No podía confiar, ni tampoco podía rendirme. La ventana, la recordé de nuevo. Quizás no era para salir, pero era una abertura. Me arriesgué. Corrí hacia ella y empujé con fuerza. La madera crujió. Estaba atascada, pero uno de los huecos cedió. Vi abajo. 3 metros. Podría saltar. Dolería. Pero era eso o el pomo de la puerta giró de nuevo. Esta vez, con más fuerza. No esperé más. Empujé mi cuerpo por la ventana. Perdí el equilibrio y caí. El impacto fue fuerte. Me dolía la pierna,
pero logré levantarme. Cojeando, corrí tan rápido como pude hasta que salí por la puerta lateral del templo. Cuando miré hacia atrás, nadie me seguía, pero sabía, ellos sabían que yo sabía, y eso lo cambió todo. No puedo decir cuánto tiempo estuve allí de pie frente a esa silla. Era como si el tiempo se hubiera detenido en mi interior. La luz de mi linterna parpadeaba levemente en mi mano sudorosa, y el latido de mi propio corazón era todo lo que podía oír. Pero no era solo una silla, aún no podía explicarlo, pero mi cuerpo lo sabía. Algo allí estaba impregnado de un silencio mucho más denso de lo habitual. Era como si el mismo aire de esa habitación tuviera un recuerdo, como si las paredes y el suelo esperaran a alguien que finalmente se atreviera a mirar lo que nadie quería ver. Respiré hondo, me acerqué un poco más, observé cada detalle. La madera de la silla era vieja, pero no estaba podrida. Era gruesa, oscura, pesada, pero lo que realmente me llamó la atención fueron las marcas. En el respaldo había arañazos profundos, como si alguien lo hubiera arañado o incluso tallado con fuerza. Me agaché, acerqué la linterna, y entonces vi nombres, no uno, sino varios, escritos con algún tipo de cuchilla, como si alguien hubiera arañado la madera con la punta de una llave o incluso un cuchillo. Los nombres estaban incompletos, casi borrados, pero se podían reconocer letras, trazos, fechas. Uno de ellos me dio escalofríos: María E. 1998. En ese momento, una duda me cruzó el pecho. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué habían dejado sus nombres allí? Seguí mirando. La base de la silla tenía manchas oscuras. Quizás pintura, o quizás no. Mi instinto me decía algo más. Y junto a ella, apoyado contra la pared, había algo aún más inquietante. Un cinturón de cuero doblado y reseco, casi oculto entre unos trozos de madera sueltos. Lo recogí con cuidado. Era viejo, pero aún resistente. ¿Quién dejaría eso allí, en ese rincón, si no tuviera algún propósito? ¿Qué hace que un cinturón permanezca escondido junto a una silla con nombres grabados? Miré al suelo. Había una tabla suelta, diferente a las demás. La forcé con el pie. Cedió. Me agaché y la levanté con las manos. Se me heló el corazón. Allí, bajo las tablas, se guardaban objetos rotos, trozos de cristal, una Biblia vieja con las páginas arrancadas, una cadenita con un crucifijo, un trozo de ropa rasgada, una cajita de madera agrietada. Todo parecía haber sido arrojado allí a toda prisa, pero también parecía intencionado, como si ese agujero fuera un escondite sagrado o profano. Intenté armar una lógica, una historia, pero era imposible. Las piezas no formaban un rompecabezas normal. Era como si cada pieza cargara un grito inaudito, un trauma olvidado, un nombre jamás pronunciado. Cerré los ojos un segundo, y, en ese instante, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente. Nada, solo las escaleras, solo el viento, solo las sombras de las paredes y el eco de mis propios pensamientos. Pero mi cuerpo lo sabía, no era mi imaginación. Alguien había estado allí antes, muchos, quizá, y nadie había abandonado todo aquello por casualidad. Esa silla no era solo una silla, era un altar silencioso de alguna práctica oculta, algo entre castigo y control, un ritual de poder, quizá, un castigo silencioso, repetido durante años. ¿Quién se sentaba allí? ¿A quién obligaban a sentarse allí? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tipo de corrección se llevaba a cabo en ese espacio donde nadie podía ver? O peor aún, donde todos sabían, pero fingían no ver. Intenté irme, pero antes de subir las escaleras, me obligué a regresar y tomar una foto con el celular. Necesitaba una prueba, algo que me recordara después que no era un sueño ni un producto de mi imaginación. Fotografié la silla, los nombres, el cinturón, la Biblia rota, pero al ver la imagen en la pantalla, noté algo que me dejó paralizado. Había una figura al fondo, una sombra en la pared, algo que mis ojos no habían registrado en la vida real, pero que la cámara sí había captado. Dejé caer el teléfono al suelo, la recuperé con mano temblorosa, salí prácticamente corriendo de la habitación, subí las escaleras con piernas temblorosas,
y solo al llegar al patio del templo, sin aliento y sudoroso, me di cuenta de que tenía las manos cubiertas de polvo, telarañas, tal vez incluso sangre antigua. La silla seguía allí abajo, pero la sensación me persistió, y no me dejaba en paz. En los días siguientes, intenté olvidar, decirme que tal vez había sobreinterpretado, que tal vez solo era una habitación abandonada, un sótano con objetos viejos y sin sentido, pero todo dentro de mí me decía lo contrario, y fue entonces cuando me armé de valor. Fui a hablar con una de las hermanas mayores de la congregación, la que siempre estaba en las reuniones, pero rara vez hablaba. Me acerqué a ella respetuosamente y le pregunté: «Hermana, ¿el templo tiene alguna habitación oculta? ¿Una parte antigua? ¿Un sótano?». Me miró con extrañeza, su rostro arrugado permaneció sereno, pero sus ojos reflejaron una tensión que no pude ocultar. Apartó la mirada, fingió no haber oído, y respondió con otra pregunta: «¿Por qué quieres saber eso, hermano?». «¿Por qué?». Encontré una escalera, subí hasta arriba, vi una silla, y más cosas. Apretó los labios, permaneció en silencio unos segundos, luego bajó la cabeza, y murmuró: «Hay cosas, es mejor no meterse con ellas, hijo». A veces, el silencio es protección. Pero, ¿qué clase de iglesia necesita proteger a sus miembros con el silencio? ¿Qué clase de fe necesita esconder objetos rotos y nombres tachados en un sótano? A partir de ese día, comencé a observar más, a recopilar información, a escuchar rumores. Descubrí que otros hermanos también habían hablado, en el pasado, sobre la parte interior del templo, personas que desaparecían de la congregación tras hacer demasiadas preguntas, jóvenes que parecían diferentes después de charlas disciplinarias, hermanos que cambiaban de comportamiento tras reuniones secretas cuyas ubicaciones se desconocían. Y ahora lo sabía, ese lugar existía, esa silla estaba allí, y no era solo un objeto, era un rastro, fue una prueba, y tal vez, fue el comienzo de algo mucho más grande que aún no podía comprender. Bajé las escaleras con el corazón palpitante. Con cada paso, sentía como si el peso de lo que acababa de presenciar me presionara con más fuerza el pecho. Mis pies pisaban con suavidad, apenas rozando el suelo, como si el sonido de un solo paso pudiera atraer atención no deseada. Pero mi mente gritaba. No quería creer lo que había visto, pero ya no podía fingir. No después de eso, así que hice lo que cualquier hombre que teme por su alma haría: guardar silencio. Pero no, me rendí, regresé al salón principal de la iglesia como si nada hubiera pasado. Los últimos miembros se despedían con abrazos formales, algunos seguían rezando, otros solo intercambiaban miradas discretas. Nadie notó mi desaparición, y si lo hicieron, lo disimularon bien. Saludé a una pareja que pasaba, asentí con una media sonrisa y me acerqué a la fuente como si intentara escapar del calor nocturno. Bebí el agua rápidamente, más para que mi rostro volviera a la normalidad que por sed. Miré en el espejo del baño, pálida, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. «Contrólate», me repetí, «aún no es hora de hablar». Sabía que, en ese momento, cualquier reacción emocional podría ponerme en riesgo. Ellos, quienquiera que estuviera involucrado en esa escena secreta, no parecían tolerar a los curiosos. Era más seguro fingir, guardar las apariencias. Caminé a casa por las calles oscuras como si llevara un peso de plomo sobre los hombros, y, por primera vez en muchos años, evité rezar. Sentía vergüenza, culpa, confusión y miedo, un miedo real de que, al hablar con Dios, me preguntara por qué había permanecido en silencio. Pero esa misma noche, tomé una decisión. No iba a confrontarlos, todavía no, pero iba a investigar, iba a descubrir si lo que sexta era una excepción, o la punta de algo más grande. Dormí mal, con imágenes que volvían a mi cabeza como destellos de una pesadilla recurrente. La ropa especial, el objeto metálico, las palabras susurradas, la posición en la que estaban. Algo andaba muy mal. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse ropa informal y regresé a la iglesia como si solo quisiera ayudar con la limpieza. No era raro que algunos miembros se ofrecieran como voluntarios para esto. Al llegar,
noté que la puerta lateral que daba a las escaleras estaba cerrada de nuevo, con un candado nuevo, diferente del anterior. Alguien quería asegurarse de que nadie más subiera, pero lo que más me llamó la atención fue el nerviosismo del hermano encargado de la entrada. Evitaba mi mirada, hablaba más bajo de lo habitual y parecía medir sus palabras como si lo estuvieran observando desde dentro. Empecé a observar a la gente con otros ojos. Aquellos a quienes antes consideraba espirituales, ahora parecían actores de una obra bien ensayada. La esposa del líder, siempre tan amable, parecía lanzar miradas rápidas y frías cuando creía que nadie la veía. Vi a uno de los diáconos, que solía orar en voz alta y con fervor, salir por la puerta trasera de la iglesia a altas horas de la noche, en una zona que debería haber estado cerrada. Empecé a tomar notas, horarios, nombres, comportamientos. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que estaba allí. Descubrí que algunas partes del templo no figuraban en el plano oficial. Fui al ayuntamiento con el pretexto de verificar datos históricos y solicité acceso al archivo de construcciones antiguas. Y fue entonces cuando algo me impactó por completo. La torre que subí esa noche ni siquiera figuraba en los registros actuales. Los documentos mostraban un plano antiguo con solo 3 pisos, pero yo sabía que había subido más. Y lo más extraño, un documento de la década de 1990 mencionaba la presencia de una cámara de soporte superior, que luego desapareció de los planos posteriores. ¿Quién eliminó esta información? ¿Y por qué? Regresé al templo e intenté hablar con un hermano mayor, uno de los que habían estado en la congregación desde los primeros años. Me senté a su lado. Después del servicio y, con cautela, le pregunté si ya había subido a la torre. Su rostro se endureció, simplemente negó con la cabeza y dijo, esa parte es solo para los ungidos, no es un lugar para todos, respeta los límites, hermano. Su forma de decirlo no era solo un consejo, era una advertencia. Empecé a sentir que me vigilaban en cada paso. Un día, al salir de la iglesia, vi a uno de los jóvenes que ayudan con la seguridad siguiéndome 2 cuadras. Fingí entrar en una panadería y lo observé por la ventana. Se detuvo, miró su celular y regresó. Otro día, una de las hermanas del grupo de oración intercesora se me acercó con una sonrisa y me dijo, ten cuidado con las preguntas que haces. A veces el enemigo usa la curiosidad para alejar a los elegidos. Eso me dio un escalofrío, pero lo que realmente me hizo comprender que había tocado algo más importante fue cuando recibí una nota anónima bajo la puerta, un papel doblado, sin remitente, solo una frase, no estás sola, pero no confíes en nadie. Me quedé paralizada. Alguien sabía lo que hacía, y más aún, alguien dentro de mí también podría estar buscando la verdad, o intentando alejarme de ella. A partir de ese momento, todo cambió. Mi silencio dejó de ser miedo y se convirtió en estrategia. Me distancié un poco de las actividades de la iglesia, alegando que necesitaba tiempo para cuidar mi salud. Seguí observando desde lejos, y poco a poco fui conectando los cabos. Descubrí que otros templos de la misma organización, en ciudades vecinas, tenían torres similares, que algunas personas que desaparecieron de la congregación habían hecho demasiadas preguntas, y que al líder, el hombre más admirado por todos, nunca se le veía entrar ni salir de la torre. Empecé a escribirlo todo, un diario con fechas, nombres, entradas, fotos que conseguí tomar discretamente. Él sabía que, tarde o temprano, esto podría costarle caro, pero yo también sabía que si no hacía nada, nadie lo haría. Aún no sabía a dónde me llevaría esta verdad, pero de una cosa estaba segura, esa secta donde todo parecía normal, escondía un secreto que ya no podía ignorar, y aunque me temblaba la voz, iba a continuar, porque caí en silencio, pero no me rendí. Después de ese día, algo dentro de mí permaneció inquieto. La imagen de ese túnel no se me iba de la cabeza, la escalera, los escalones húmedos, el olor extraño, el frío que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Todo eso me acompañó en silencio, incluso mientras intentaba seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Durante el servicio,
Mi mirada escudriñaba el altar como buscando respuestas, pero lo que una vez fue sagrado ahora parecía opaco, pesado. La paz que solía sentir en ese templo se había desvanecido, y en su lugar solo quedaba una pregunta inquietante: ¿qué era ese lugar? Fue entonces cuando empecé a prestar más atención. Pequeños gestos, susurros entre los trabajadores de la iglesia, personas que parecían evitar el pasillo lateral, y, sobre todo, la mirada del pastor cuando se cruzó conmigo ya no tenía el mismo tono acogedor, sino algo diferente, tenso, como si supiera que había visto algo que no debía. Nadie lo comentó, pero lo vi en sus ojos, lo sabían. Intenté hablar con miembros mayores, pero casi todos evitaban el tema. Algunos fingían no entender, otros simplemente me decían que no era bueno meterse en ciertas cosas. Pero esa frase fue precisamente lo que me hizo continuar, porque si no era bueno meterse, era porque algo sí debía hacerse. Busqué a antiguos miembros de la iglesia, personas que se habían ido hacía años y ahora vivían lejos de la congregación. Tras mucha insistencia, logré que uno de ellos aceptara hablar conmigo. Era un caballero de voz firme, con el rostro marcado por el tiempo y recuerdos difíciles. Nos encontramos en una plaza apartada, una tarde tranquila. ¿Viste las escaleras? ¿No?, preguntó antes de que pudiera decir nada. Eso me dio escalofríos. ¿Cómo lo sabía? No es la primera ves que alguien entra sin permiso, pero cuando eso pasa, suelen hacer desaparecer a la persona, o, al menos, silenciarla. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Me contó que, años atrás, sirvió como obrero en esa iglesia. Dijo que era joven, lleno de fe, y se sentía privilegiado de poder trabajar tan de cerca con los hombres de Dios, hasta el día en que recibió una orden: acompañar al líder al sótano de la torre, en plena noche. Dijo que todo le pareció extraño desde el principio: el silencio, los rostros serios, la ausencia de explicación. Allí abajo, vio cosas que aún lo persiguen en sueños. Dijo que había marcas en el suelo, velas usadas y objetos que nada tenían que ver con la fe cristiana que él conocía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor, según él, fue cuando se dio cuenta de que no estaban solos. 3 hombres estaban arrodillados, con las manos atadas y los ojos vendados, antiguos obreros, y a su alrededor, otros hombres oraban en lenguas. Pero había algo oscuro en esa oración. Era más bien un canto profundo, un susurro profundo. No era el Espíritu Santo allí, era algo más, dijo. Intentó denunciarlo en ese momento, lo amenazaron. Su familia empezó a recibir visitas. Lo expulsaron de la iglesia, acusado de rebelión y mentira. Desde entonces, nunca ha regresado. Hasta el día de hoy, carga con el peso de haber presenciado algo que nunca debió haber sucedido en un lugar sagrado. Otro exmiembro, que trabajaba como guardia de seguridad nocturno, me contó que una vez oyó voces provenientes del sótano. Dijo que pensó que era un hermano de guardia, pero al acercarse, se dio cuenta de que las voces no eran oraciones. Se oían risas, pasos, y luego, un grito ahogado. Pensó en bajar, pero otro guardia de seguridad lo detuvo, con los ojos muy abiertos, y simplemente dijo: ¿quieres seguir con vida? Entonces, olvida que has oído algo. Con cada nuevo relato, la imagen que tenía de la iglesia empezó a desmoronarse. Empecé a comprender que lo que veía era solo la punta de algo mucho más profundo. Esa escalera no era solo una estructura antigua, era un símbolo, un vínculo con algo que todos allí fingían que no existía, pero que estaba vivo, latiendo bajo nuestros pies. También hablé con residentes del barrio desde hace mucho tiempo. Una anciana, de más de 80 años, me recibió en su casa con cara de sorpresa cuando mencioné el nombre de la iglesia. Hijo mío, ese lugar fue maldecido, incluso antes de que se construyera el templo. Decían que antiguamente había allí un cuartel de esclavos. Luego, se convirtió en un cementerio para los desamparados. Cuando se construyó la iglesia, prometieron que todo eso sería olvidado. Pero hay cosas que no se pueden enterrar. Hay cosas que regresan. Me mostró recortes de periódicos viejos, artículos sobre desapariciones e historias que circularon en la región en décadas pasadas, siempre relacionadas con esa cuadra.
siempre girando en torno a la misma pregunta: ¿por qué suceden tantas cosas extrañas allí? La semana siguiente, decidí volver a la iglesia. Fingí que todo estaba normal, saludé a los miembros y le sonreí al pastor, pero dentro de mí había un fuego, y, más que nunca, la certeza de que mi fe no me permitiría ser cómplice del silencio. Esa escalera, ese túnel, no eran solo estructuras de hormigón, eran evidencia, eran gritos silenciosos, y yo, ahora, sabía demasiado. Quizás estaba en peligro, pero una cosa era segura: no me quedaría callado. Nunca imaginé que la herida más profunda de mi vida no provendría de un enemigo, sino de un lugar que siempre he llamado hogar. Después de las conversaciones que tuve, las historias que escuché y las piezas que comencé a reconstruir en mi mente, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue una ruptura ruidosa, de esas que todos entienden. Fue silenciosa, interna, como una grieta que empieza pequeña, pero se extiende por toda la estructura. Durante años, esa iglesia fue el lugar donde encontré dirección cuando me sentía perdida. Fue allí donde lloré de rodillas pidiendo respuestas, donde di gracias por las pocas victorias de mi vida, donde entregué mis miedos creyendo que Dios me escuchaba. Cada rincón de ese templo me traía recuerdos. Cada banco, cada pasillo, cada pared. No era solo una feligresa, pertenecía a ese lugar. Y quizá por eso me dolió tanto, porque cuando descubres algo malo en un lugar común, te entristeces. Pero cuando descubres algo oscuro en un lugar que considerabas sagrado, algo en tu interior se derrumba. Pasé noches enteras sin dormir. Miraba al techo de mi habitación y me preguntaba si todo había sido una ilusión, si la fe que experimenté allí era real, o si solo había sido otro hombre guiado por una confianza ciega. La pregunta que más me atormentaba era simple, pero cruel: ¿cómo podría Dios habitar en un lugar donde estaban ocultas tantas cosas? Al principio, intenté negarlo. Me dije que quizá eran historias exageradas, que toda institución tiene defectos, que los hombres cometen errores, pero Dios sigue siendo Dios. Lo repetí tantas veces que casi lo creí, casi, pero la verdad tiene un peso que es imposible ignorar una vez que la ves de cerca. Regresé a la iglesia el domingo siguiente, me senté en el mismo banco de siempre. El coro cantó como en cualquier otro servicio, la gente levantó la mano, algunos lloraron, otros sonrieron, todo parecía igual, pero para mí, ya nada era igual. Cuando el líder subió al podio, sentí algo que nunca antes había sentido: una profunda inquietud. No era ira, era algo peor. Era la sensación de que mi marco de referencia se había disuelto. Lo miraba y recordaba las historias. Me acordé de la escalera, que estaba oculto, de las personas que habían sido silenciadas, y por primera vez, sus palabras no me trajeron paz. Resonaron en mi interior como un vacío. En ese momento me di cuenta que mi confianza había sido arrancada de raíz. Hay un tipo de dolor muy específico en la traición espiritual, porque no se trata solo de personas, sino de aquello que conecta tu alma con lo eterno. Cuando un líder fracasa, no es solo el liderazgo lo que se derrumba, sino la base emocional de quienes creyeron. Salí del servicio antes de que terminara. No pude quedarme hasta el amén. Afuera, el frío viento de la noche me azotaba la cara y sentí ganas de llorar, no solo de tristeza, sino de dolor. Lloro por la iglesia que creía conocer. Lamento la fe sencilla que una vez tuve. Lamento haber perdido al hombre que era. Antes de subir a esa torre, vagué sin rumbo por algunas calles, intentando ordenar mis ideas, y entonces me invadió una culpa inesperada. ¿Estoy siendo injusto? ¿Estoy juzgando con demasiada dureza? Porque cuando crecemos escuchando que cuestionar a las autoridades espirituales es peligroso, nuestro primer impulso es dudar de nosotros mismos, incluso cuando las señales son claras. Pero poco después surgió otra pregunta, más fuerte: ¿y si el verdadero error fue fingir que no lo vi? Esa semana, casi no oré, y eso fue lo que más me asustó, no porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no sabía cómo acercarme a Dios sin recordarlo todo, hasta que una mañana tranquila, me senté en el borde de mi cama y le hablé como no lo había hecho en mucho tiempo, sin palabras bonitas,
sin frases preparadas. Yo solo dije, Dios, si todavía estás conmigo, no dejes que las mentiras destruyan mi fe. Y en ese silencio, algo comenzó a reorganizarse dentro de mí. Comprendí, por primera vez, una verdad que nadie me había explicado nunca con claridad. Dios no es una institución. Dios no vive en edificios, y Él no depende de líderes para permanecer santo. Los hombres pueden fallar, pueden ocultar cosas, pueden manipular, pero Dios sigue siendo luz, y la luz no se mezcla con la oscuridad. Esta comprensión no borró mi dolor, pero me dio dirección. Me di cuenta de que mi fe no moría, se purificaba. Todo lo que era mera tradición, costumbre o dependencia humana se desvanecía, para que quedara algo más genuino. Aún así, el sentimiento de traición permaneció, porque la confianza es un acto sagrado, y cuando esa confianza se rompe dentro de un espacio espiritual, al alma le toma mucho tiempo volver a aprender a descansar. Empecé a mirar atrás y a recordar pequeñas señales que antes había ignorado, comentarios extraños, silencios prolongados, temas que jamás podría abordar. Quizás la verdad siempre había estado ahí, pero no estaba lista para verla. Ahora sí lo fue, y aunque me dolió profundamente, una certeza comenzó a crecer dentro de mí. La verdad puede doler al principio, pero es lo único que realmente puede liberarte. Esa noche comprendí que mi fe no tenía por qué morir por los errores de los hombres, pero también entendí que nunca podría volver a ser quien era antes, porque una vez que ves algo, ya no puedes dejar de verlo, y fue entonces cuando me di cuenta de algo definitivo. Había perdido la fe en los líderes, pero no había perdido a Dios, y esa diferencia salvó mi alma. Durante mucho tiempo, pensé en grabar este video, lo pensé y desistí, varias veces, porque, en el fondo, seguía teniendo miedo, miedo al juicio, miedo a las palabras, miedo a decepcionar a la gente que amaba, miedo a que me llamaran traidor, miedo a reabrir heridas que había ocultado durante décadas. Pero llegó un punto en el que ya no pude soportar todo esto sola, el dolor ya no podía esconderse tras sonrisas, y el silencio empezó a enfermarme por dentro. Fue entonces cuando comprendí, el silencio ya no era una opción. Grabo estas palabras no para atacar a nadie, no para destruir una fe que era importante para mí ni para sembrar odio. Grabo porque necesito contar lo que he vivido, porque hay otras personas como yo, que siguen atrapadas en entornos donde no pueden ser quienes son, personas buenas, sinceras, con una fe verdadera, pero que están siendo utilizadas, manipuladas o silenciadas. Y si al menos una de ellas escucha este video y encuentra el coraje para liberarse, habrá valido la pena. No soy perfecta, nunca lo he sido, pero intenté vivir con integridad, e incluso cuando todo empezó a desmoronarse, cuando vi que ese lugar sagrado escondía pecados que nadie se atrevía a mencionar, seguí luchando por creer. No fue fácil aceptar que todo era real, que las sonrisas eran disfraces, que los títulos no garantizaban el carácter, que la protección espiritual era en realidad una jaula, pero la verdad tiene una curiosa forma de persistir. Sera esconde por un tiempo, pero no desaparece. A lo largo de todos estos años, he enfrentado amenazas veladas, separaciones forzadas y miradas sospechosas, y, peor aún, he enfrentado el abandono de personas que decían amarme en nombre de Dios. Cuando dejé de obedecer ciegamente, dejé de ser un hermano. Cuando comencé a hacer preguntas, me volví peligroso. Cuando elegí irme, dejé de existir para muchos, y eso duele, duele como una muerte en vida, pero este dolor me enseñó algo valioso. La verdadera fe no puede depender de la aceptación de los demás. Nace en el interior, donde ni siquiera la hipocresía puede llegar. Muchos todavía me preguntan, ¿por qué insistes en hablar de esto? Han pasado tantos años, y la respuesta es sencilla, porque nadie ha hablado de ello, porque muchos aún sufren, porque hay historias como la mía que se repiten en silencio, dentro de templos que parecen perfectos por fuera, y porque, mientras las mentiras se protejan como si fueran sagradas, la verdad necesita a alguien que tenga el coraje de decirla en voz alta. He guardado silencio demasiado tiempo, silencio para proteger reputaciones, silencio por miedo a manchar el testimonio,
Silencio porque me enseñaron que cuestionar era señal de rebeldía, pero hoy veo que cuestionar es a veces el mayor acto de fe, porque quienes creen de verdad no temen a la luz. Solo quienes construyeron su fe sobre mentiras temen la transparencia. Elijo hablar, no por rebeldía, sino por responsabilidad, no para destruir, sino para construir un espacio de sanación, porque sé que hay muchos como yo que aún no tienen el coraje de liberarse, que todavía se miran al espejo y se culpan, pensando que son débiles por no poder soportar todo eso. A ellos les digo, no están solos, su dolor es real, su confusión es comprensible, y su libertad es posible. Si aún estás en tu interior y sientes que algo anda mal, escucha esa incomodidad, no la reprimas, no aceptes que te digan que es el diablo quien te habla. A veces, es Dios intentando despertarte. Él no necesita estructuras corruptas para manifestarse, no se esconde en secretos. Dios es luz, y donde hay luz, no hay lugar para cerraduras espirituales. Quiero terminar este video con una declaración clara. Sigo creyendo en Dios, mi fe permanece, pero ya no está confinada a esos muros, ni a dogmas, ni a amenazas disfrazadas de disciplina. Encontré a Dios fuera de la religión institucional, lo encontré en los momentos en que lloraba sola, en los días en que pensé que ya no podía más, lo encontré cuando pensé que lo había perdido todo, y descubrí que solo entonces era libre para empezar de nuevo, y por eso estoy aquí, para decir que hay vida después del templo, que hay fe después de la decepción, que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido, y que, a veces, Dios nos saca de ciertos lugares no para castigarnos, sino para sanarnos. Después de todo lo que he contado, después de todo lo que he vivido, una sola frase sigue resonando dentro de mí como un resentimiento inquebrantable: la fe no necesita secretos. Si una iglesia necesita cerrar una escalera, si necesitas ocultar una habitación, si una puerta solo se abre después de que todos los demás se hayan ido, si se cuelga un paño donde solo debería haber oración, así que tal vez el problema no te quede solo en el techo, quizás la grieta sea más profunda, quizás no sea solo una estructura comprometida, sino una espiritualidad cimentada sobre el miedo, y eso, hermano mío, hermana mía, no es fe. La verdadera fe no se puede ocultar. No susurres a las espaldas de alguien, no amenaces con versículos sacados de contexto. No se llama rebelión al acto de tratar de comprender lo que se está ocultando. Fe verdadera resiste la luz, ella sobrevive incluso cuando todo sale a la luz, porque está hecha de verdad, no de apariencias. Cuando subí a esa torre, pensé que solo encontraría una fuga, una filtración, un clavo suelto, una teja fuera de lugar, pero descubrí algo mucho más profundo, un símbolo, una advertencia, una verdad enterrada en el silencio, y podría haber fingido que no lo vi, podría haber bajado las escaleras, respirar profundamente y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero eso habría sido mentirme a mí mismo. Decidí hablar porque el silencio también es una elección, y mi conciencia, mi alma, mi fe, ya gritaban demasiado fuerte. Hoy hablo con paz en el corazón, y también con dolor. Con paz, porque elegí la verdad. Con dolor, porque sé que muchos aún viven en este mismo ciclo, confiando en líderes que no merecen esa confianza, sirviendo a estructuras que parecen sagradas, pero que esconden secretos sucios tras los muros. Por lo tanto, este mensaje final no es un ataque, es un llamado a la acción. Un llamado a la acción, discernimiento, para que tú que me estás escuchando te detengas y te preguntes: ¿qué has visto, pero fingiste no ver? ¿Qué has sentido alguna vez, pero tenías miedo de reconocer? ¿Qué hay dentro de ti que anhela la luz, pero se silencia en nombre de una fe que solo funciona cuando nadie pide nada? Si una iglesia necesita muros gruesos para ocultar lo que sucede tras el altar, entonces ya no es la casa de Dios. Es un escenario, y Dios no habita en escenarios falsos. No necesitas alejarte de Dios para abandonar un lugar que usa su nombre para controlar, manipular u ocultar. Dios no vinculado a una dirección. Dios no vive en una torre cerrada. Dios no depende de muros, ni de señales, ni de hombres vestidos de autoridad.
Él está donde hay verdad, donde hay justicia, donde hay luz. Todavía creo en Él. De hecho, yo creo aún más, porque ahora sé que la fe que sobrevive al abandono, al rechazo y a la verdad expuesta, es una fe firme, es una fe pura. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón también busca respuestas, busca algo con sentido, algo que no se rompa ante la más mínima señal de verdad. Así que os pregunto, no cierres más los ojos. Quizás te enseñaron a estar callado, aceptado, confiar, incluso cuando todo dentro de ti te dice que algo anda mal. Pero hoy, en este mismo momento, tienes derecho a elegir de manera diferente. Tienes derecho a mirar hacia arriba, más allá del templo, más allá de los púlpitos, más allá de los discursos, y decir con valentía, quiero la verdad, aunque duela. Y créanme, la verdad puede doler al principio, pero luego, ella se cura, ella libera, ella se transforma, porque el Dios que me ha sostenido hasta ahora, no necesita secretos para seguir siendo Dios. Comentario, ya no cierro los ojos, quiero saber la verdad. Dale como si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para más testimonios reales, mira el siguiente video puede abrirte los ojos.